Los cambios del nivel del mar en la ciudad de Las Palmas se pueden abordar desde tres escalas: la escala de millones de años, la escala a miles de años y la escala a cientos de años. La escala millones, y naturalmente las proyecciones de futuro serán también a esa escala, ¿sí? Lo que a millones de años, no nos vamos a entretener en ello mucho, es el nivel del mar está continuamente bajando. Por ejemplo, los hielos antárticos se formaron hace 12 millones de años, unos 12 millones de años, y los del Ártico 3 millones de años. Entonces, esta curva que se ve aquí descendente, en realidad es paralela, aunque son los isótopos de oxígeno de los depósitos del fondo oceánico, pero en realidad es paralelo al volumen de hielos y por lo tanto también a la bajada del nivel del mar. Esta bajada es muy, como ven, no parece que esto vaya a subir otra vez, sino que vamos hacia un enfriamiento progresivo de la Tierra, a escala, repito, de millones de años. Esto tiene su importancia porque, por ejemplo, gracias a esto se ha formado la corriente fría de Canarias y, por ejemplo, todas las dunas bioclásticas, es decir, con fragmentos biológicos, pues tienen también su origen en esto, con la retirada del nivel del mar. Pero vamos a abandonar esto y pasamos a la escala a miles de años. Esta curva está obtenida de las perforaciones en la Antártida y en 1999, y también está, podríamos decir, avalada por las perforaciones oceánicas en el Océano Índico, en la zona de las Maldivas. Como ven aquí, nosotros estamos aquí. Entonces, y esto es el volumen de hielos que, en cierto modo, guía a las subidas y bajadas del nivel del mar. Por ejemplo, aquí, en este punto, el nivel del mar estaba a 120 metros más bajo, y de eso hay constancia en muchísimos sitios. Por ejemplo, cerca de Niza hay una gruta que tiene en su interior pinturas rupestres que se han analizado los pigmentos en el acelerado atómico por carbono 14 y da unos entre 20 y 30.000 años, y la entrada está a 40 metros debajo del nivel del mar actual. O sea que hay muchas pruebas a lo largo en el mundo de esta situación. Pero, ¿qué vemos nosotros aquí? Vemos que hay unas subidas bruscas, que en realidad son bajadas bruscas de los hielos, ¿sí? Y por lo tanto se corresponderían con subidas bruscas del nivel del mar. Pero, más que bruscas, podríamos decir rápidas. Y luego hay unos descensos lentos, prolongados, con arrepentimientos, ¿sí? Entonces, el punto más próximo y semejante al actual es este de aquí, que es lo que se llama el último interglacial, y que ocurrió hace unos entre 120 y 130.000 años. Entonces, de esto hay testimonios en Las Palmas. Por ejemplo, en la zona de las salinas en la isleta, esto lo medí yo, esta altura de 12 metros, porque nos interesa ahora ver cuál es la altura alcanzada por el nivel del mar, qué edad tiene esa altura y qué carácter tiene esa subida del nivel del mar, si corresponde a un carácter cálido o no. La medida de 12 metros la hice yo hace por lo menos 40 años con el sistema de un nivel, y entonces te vas a la orilla del mar y empiezas a poner un punto
que esté a la altura de tus ojos y luego multiplicas el número de veces y salía 12 metros. Luego, cuando se hicieron los túneles de Luengo, también yo creo que ya va por los 20 años, yo trabajaba entonces, colaboraba bastante con el CNRS francés y me dejaron un altímetro que era como una caja de galletas negra y medimos aquello. Allí me acompañó Alejandro Lomosí y eran 12 metros también. Y luego cuando se hizo los aparcamientos del materno, en la zona del materno infantil, en la zona de San Cristóbal, pues se lo dije al Cabildo y fuimos el arquitecto del Cabildo, el topógrafo del Cabildo, y midió, se quedó asombrado porque yo le dije va a salir 12 metros y salieron 12 metros. O sea que esto está bien medido, son 12 metros. Ahora, segunda, por favor. ¿Qué pasó en el mundo en aquella época con el nivel del mar? Entre 130 más o menos, poco más de 130 y un poco menos de 120. Este es el nivel del mar actual y el nivel del mar estaba más alto que ahora, por lo menos 3 metros. Hay ahí una bajada en medio con una interrogación. Esto está hecho en sitios estables, en sitios tectónicamente estables, es decir, que lo que se mide es la elevación del nivel del mar, no las oscilaciones que pueda haber tenido por otros motivos. Entonces vemos que hacia el final, hacia 120.000 años, pues el nivel del mar subió, pegó una remontada brusca hasta los 9 metros, ¿sí? Se aproxima bastante a los 12 metros que hemos medido en Las Palmas, en donde sí puede haber tectónica. Sí, perdón. Esto es Las Palmas. ¿Estás seguro que es el número? Sí, porque se salta a veces el 4. Bueno, esto es Las Palmas en el siglo XIX y lo que interesa es este punto de aquí, que es la iglesia anglicana. La siguiente. Esta es la iglesia anglicana y aquello es el estadio insular y entre los dos está en los túneles de Luengo, ¿sí? Bien, allí hay estos depósitos, la siguiente, y en ellos hay intercalados pues lechos como este que son algas calcáreas marinas, ¿no? Y también hay una fauna. En esa fauna afortunadamente encontramos corales. Los corales son hoy día el único que se utiliza para datar, porque los otros métodos en otros materiales fósiles, pero que no son corales, han mostrado mucha variación en los resultados y no son muy fiables. Entonces hoy día se usa únicamente las series de uranio. Entonces, en rojo, la datación de la zona de Las Palmas y la otro rojo que hay es de Lanzarote. Pero en Las Palmas, como ven, sale 120.000 años. ¿Sí? No sé si he dicho 120 antes, pero 120 kiloaños, 120.000 años. Y los otros son de la zona de Florida, que aquí ahora no nos interesan tanto. O sea que tenemos altura 12 metros, edad 120.000 años, ¿sí? Y ahora la fauna que hay, naturalmente lo que aparece en Las Palmas aparece también en el resto del archipiélago y en otros sitios aparece mucho más vistoso. Estos fósiles aparecen en Las Palmas también y además son conocidos desde el siglo XIX, los cogió por primera vez Lyell y los llevó al Museo Británico. Ahora están en el Museo Británico y también los vi yo allí. O sea que estos gasterópodos marinos, lo de menos es cómo se llamen, porque durante más de 100 años eran los Strombus gonius, ahora son los Persististrombus latus. Es una cuestión que no tiene ninguna importancia para todo esto. Pero en fin, estas caracolas, esto es un yacimiento de Fuerteventura, que por cierto
recomendado al gobierno de Canarias que lo preserve, que lo proteja, y que no se hizo, ¿sí? Está destrozado. Pero bueno, otro. Estos caracoles que hemos visto antes viven actualmente desde el Senegal hasta Angola, un poquito más abajo, ¿sí? Evidentemente indican un clima cálido, y se encuentran fósiles en Las Palmas, en Lanzarote, también en Fuerteventura, claro, naturalmente. Pero ahí hay dos redondeles rojos porque son las dos edades que se han hecho por series de uranio. Y lo mismo en toda la cuenca del Mediterráneo, desde el Líbano hasta el Levante español, en Túnez también y en el sur de Italia. Y no significa que no estén en muchísimos más sitios del Mediterráneo, sino que esos son los sitios datados por series de uranio, ¿sí? Y dan todos entre del último interglacial. Bien, otra más. Ahora, ¿cuánto subió la temperatura entonces? Pues estos strombus, que los he cogido yo vivos, incluso los he comido, en el Golfo de Guinea, se le hizo el análisis de isótopos, de temperaturas isotópicas, con una fórmula complicada. Y estas otras son las temperaturas por teledetección, por satélite, de la superficie del mar. Entonces, evidentemente, si la fórmula esa es adecuada y si las temperaturas isotópicas se corresponden con una realidad, los resultados en este cuadro darán en la diagonal, ¿sí? Y efectivamente los resultados obtenidos con los strombus actuales del Golfo de Guinea más o menos están bastante cerca de la diagonal. Este tiene una temperatura menor porque ese de abajo es de la isla de Pagalu, que antes se llamaba Nobón y que está debajo del Ecuador. Y estos verdes son del Mediterráneo y los negros son de Canarias. Entonces, eso por ahí, por ese... Y por supuesto, está en menos de 22 grados de superficie, de la temperatura superficial del mar, es inhabitable para esos bichos. Bien, eso significa ahí que hay por lo menos 4 grados más, ¿no? También hay otras maneras de medirlo, pero esta es la que he elegido para hablar aquí porque tengo poco tiempo. ¿Y la otra? De un modo gráfico se puede ver esto aquí, la zona donde... Estas son las temperaturas superficiales del nivel del mar, y estas que están en rojo son donde viven estas caracolas, y trasladamos esta situación al pasado, pues entonces significa que estas temperaturas estaban en la zona de Canarias y la del Mediterráneo. Es decir, a nivel miles de años tenemos dos cosas importantes. Una, que la subida del nivel del mar va acompañada de un calentamiento de las aguas, demostrado por la fauna, que son faunas ecuatoriales. Y otra cosa importante también a considerar es la remontada que tuvo el nivel del mar al final del último interglacial. ¿Qué va a venir en el futuro? Pues seguro que otra glaciación, ¿sí? Bajando lentamente, a lo mejor sube otra vez la temperatura, pero bajando y bajando. Ahora, antes de que termine el presente interglacial, ¿va a haber una remontada brusca del nivel del mar? Esa es otra cuestión, porque eso solo se explicaría con fusión de la Antártida, porque si se funden todos los hielos del norte, el nivel del mar subiría 7 metros y no llega a los 9 y quizás a esos 12, que a lo mejor hay una tectónica ahí que los está modificando. ¿Tenemos? Ahora el otro, a escala centenar, de centenas. Hay que ir a esto y el otro... Exactamente. Esto es a media escala
Y tenemos estos depósitos de playa. En Las Palmas también los hay. Lo que pasa es que los depósitos son más bonitos en unos lados que en otros, y estos son de Fuerteventura, ¿sí? Entonces, aquí hay, estos se llaman beach rock, y son 84 metros de beach rock, que es la parte baja de los depósitos. Es decir, se produce en la zona intermareal. Y hay luego el máximo transgresivo, es lo que hay que medir para ver la altura, pero el máximo transgresivo no se conserva siempre en todas partes. Los depósitos pueden parecer más bajos, pero en realidad su máximo transgresivo, también hemos encontrado el máximo transgresivo en Fuerteventura. Lo que pasa es que, como tengo poco tiempo, no he traído la foto, pero la subida del nivel del mar es de media de 2 metros. Es decir, cuando se formó esto, el nivel del mar estaba 2 metros más alto que ahora. Aquí hicimos un corte sintético. Estos son los depósitos del último interglacial, que indican que la costa está estable, porque son a 5,4 metros. Y luego tenemos aquí el máximo transgresivo a 3,5 metros, pero hay que tener en cuenta que la oscilación de las mareas es de 3 metros en Canarias, y lo era antes también, cuando las fechas estas, por unos estudios que están hechos en otro lado. Entonces, aquí vemos que esto tiene 1423 años y aquí 1476. Claro, no se ha hecho una única datación, sino varias. Y hay, debajo de estos, hay otros de hace entre 4400 y 4009 años. Bien, los beach rock de Fuerteventura, eso que acabamos de ver, están en estos otros sitios del mundo. Y esto, por ejemplo, son en Hawái, ¿sí? Claro, los de Fuerteventura son los mejores del mundo. No hay ninguno que tenga 80 y pico metros de largo, ¿sí? Sino que suelen ser más cortos. Ahora, ¿qué pasa con las edades que hemos obtenido? Las situamos en la gráfica de temperaturas obtenidas de las perforaciones en Groenlandia, y observamos que corresponden con épocas frías, ¿sí? No con las épocas más cálidas, sino con épocas precisamente las más frías. Además, en esas épocas incluso hubo avance de los glaciares en Norteamérica, ¿sí? Esto es un poco. El otro sitio interesante es el ODP, Ocean Drilling Program, 658, sí. Este sitio está al sur de Canarias, relativamente cerca, enfrente de Mauritania. Pasamos. Y fíjese, las temperaturas en ese sitio han sido más bajas que la actual, que también las hemos medido la de ahora, en ODP 658, son 21,23 grados. Entonces, tenemos unos depósitos más altos que los de ahora, pero con temperaturas menor que la de ahora, tanto por lo que hay como hemos visto en la gráfica de Groenlandia, como lo que hemos visto de las perforaciones al sur de Canarias, ¿sí? No quedan más. Pues se acabó mi tiempo y se acabó lo que tengo que decir. Muchas gracias.